Bien, vamos a continuar viendo otras cuantas rarezas más, no faltan en este simulacro, y ahora nos vamos a centrar en algunas preguntas de enfermedades infecciosas en las cuales también nos han exigido mucho en este ejercicio. Fijaros en concreto en esta pregunta. Se trata de un paciente de 34 años que procede del África subsahariana, pero que vive en España desde hace unos años. Aquí ya, simplemente con cómo empieza, ya nos obliga a pensar en algo de origen africano. Cualquier cosa que te cuenten, cualquier dato de procedencia de un paciente va a tener relevancia en el MIR. ¿Y qué puede venir de África en el contexto de infecciosas? Pues vamos a ver, en principio muchas cosas, pero si después leemos y nos dicen que tiene un cuadro de hematemesis y que tiene varices esofágicas y que tiene hepatosplenomegalia y la aorta sumamente dilatada y un bazo tremendo, pues esto es hipertensión portal. ¿Qué puedes pensar que pueda producir hipertensión portal y que venga de África? En el bloque de infecciosas o también en el bloque de digestivo. La hipertensión portal se estudia ahí. Esquistosoma Manzoni, esquistosoma Manzoni. Antes de centrarnos en el Manzoni, vamos a recordar algún otro esquistosoma que ya ha aparecido en el MIR previamente, esquistosoma hematobium. ¿Cuál es ese? Eso ha caído tanto en urología como en infecciosas. En urología, por lo que hace en vejiga, esa es la pista. En infecciosas había un protagonista de ese caso clínico que era un jardinero egipcio, no sé si recordáis esa pregunta, os resumo cómo era un jardinero egipcio que orina sangre de vez en cuando, que orina sangre cíclicamente, hematurias recurrentes y autolimitadas. ¿Qué tiene? Automático, esquistosomiasis vesical, eso es muy típico. Egipto es el país de los faraones, pero también es el país, cuidado, es el país no solo de las pirámides, faraones, etcétera, sino también, cuidado, del esquistosoma hematobium, eso se ha preguntado en el MIR. Ese esquistosoma hematobium infecta vejiga, da hematurias cíclicas. De hecho, eso de las hematurias cíclicas, pues es algo que Napoleón, cuando hizo sus incursiones por el norte de África, por Egipto, dejó escrito en sus memorias que Egipto era el país de los hombres menstruantes, porque le llamó la atención que muchos varones allá en Egipto orinaban sangre de vez en cuando, se quitaba, se ponía, claro, hombres menstruantes. ¿Y eso por qué? Pues eso con el tiempo se vio, lógicamente. Napoleón no sabía mucho de parasitología, que allá hay un bicho que es esquistosoma hematobium, y justifica ese cuadro. Egipto es el país. Y otra cosa, pregunta de urología. La esquistosomiasis vesical, con el paso del tiempo, puede producir un carcinoma de vejiga muy particular. ¿Cuál es? Carcinoma epidermoide de vejiga, epidermoide. Acordaos que la mayor parte de los cánceres de vejiga son uroteliomas. Cuidado, el que se produce por eso, por las infecciones repetidas por esquistosomiasis, sería el epidermoide. Bueno, pues ese es un esquistosoma que hay que saberse. El otro es el Manzoni, y el Manzoni, cuidado, esquistosoma Manzoni, esto lo estudiaríamos en digestivo también, aparte de en infecciosas. ¿Y eso por qué? Porque es un ejemplo típico de causa de hipertensión portal. Si nos vamos a un libro de digestivo y vemos las causas de hipertensión portal, se puede clasificar de muchas maneras, pero una de ellas es la siguiente. Según su topografía, según dónde está el problema, yo puedo hablar de hipertensión portal prehepática, cuando afectamos, por ejemplo, pues a porta o a sus ramas, está por ahí, antes de llegar al hígado, prehepática, hepática, en el propio hígado, o posthepática. Un ejemplo de cada. Vamos a ver. Prehepática. Si a mí se me trombosa, por ejemplo, la porta, por el motivo que sea, pues esa trombosis portal elevaría la presión en porta y sus ramas, a consecuencia de ese detenimiento del flujo, y eso sería pues un ejemplo de hipertensión portal prehepática. Dentro del hígado, ahora vamos a ver muchas, eso no voy a poner un ejemplo porque después pondremos muchos más. Y aquí, por encima del hígado, pues si por ejemplo se me trombosan las suprahepáticas, síndrome de Budd-Chiari, eso elevaría la presión en todo lo que está por debajo, hígado, porta, etcétera. Pues el Budd-Chiari sería un ejemplo de trombosis, sería un ejemplo de hipertensión portal posthepática, hasta ya pasado el hígado. O también, si yo tuviese una insuficiencia cardíaca derecha, eso con el paso del tiempo pues va incrementando la presión a nivel de la cava, eso se transmite aquí a hígado, y con el paso del tiempo una persona con insuficiencia cardíaca derecha, pues sabéis que puede hacer un hígado congestivo y después incluso una hipertensión portal con su cirrosis, etcétera. Existe la cirrosis cardíaca como consecuencia de todo aquello. Eso también sería un ejemplo de hipertensión portal de origen
posthepático, por encima del hígado. Bien, vamos adentro del hígado, nos olvidamos de lo que está antes y después, nos vamos a dentro del hígado y ahí hay que pintar, cómo no, un hexágono. El hígado es el órgano de los hexágonos. Bien, hexágono, que había que distinguir, espacio porta, esa es la vena centrobulillar, esto es sinusoide. Dentro de las hipertensiones portales hepáticas, ya dentro del hígado, se podrían clasificar en presinusoidales. Acordaos que el flujo es el siguiente: la sangre entra por aquí, espacio porta, sinusoides, después vena centrobulillar, ya se va hacia arriba. Bueno, pues se pueden clasificar en presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales, hipertensiones portales intrahepáticas. Ejemplo de hipertensión portal presinusoidal, antes de llegar al sinusoide, pues algo que afecte aquí. Bueno, pues uno de los ejemplos más típicos de hipertensión portal presinusoidal, uno de los ejemplos más de libro, sería este: esquistosoma Manzoni, que es lo que tiene el paciente de la pregunta, esquistosoma Manzoni, un clásico. Otro ejemplo más de andar por casa, más normal, cuando por ejemplo el metotrexato da toxicidad hepática, pues lo hace a este nivel, a nivel portal preferentemente. Si eso llega a sus últimas consecuencias porque sigo tomando metotrexato en altas dosis y no paro en la toma de ese fármaco, tal, pues tiempo podrías tener eso, una hipertensión portal de origen presinusoidal, porque es donde toca el metotrexato. Después, a nivel de sinusoides, pues ahí hay muchísimas. La mayor parte de la cirrosis, casi todas las causas, pues van a tocar ahí, a nivel del sinusoide hepático. Ahí hay muchas, la mayoría de ellas. Luego, un ejemplito de hipertensión portal de origen postsinusoidal, que está ahí en la vena centrobulillar, por ejemplo, la enfermedad veno-oclusiva hepática, afecta aquí, en este punto, veno-oclusiva hepática, te puede servir como modelo. Bueno, pues ya vemos que el esquistosoma Manzoni pues es un ejemplo clásico, hipertensión portal, eso es lo que más tienes que recordar de él. Puede hacer muchas más cosas, pero acuérdate, hipertensión portal. Y entonces, claro, ahora ya lo integro. Una hipertensión portal en alguien que viene de África, automáticamente se me va la cabeza a esquistosoma Manzoni. No te compliques mucho más la vida. África más hipertensión portal, igual esquistosoma Manzoni. Vamos a leer el caso, a ver qué nos cuentan. Hematemesis, varices esofágicas, hepatosplenomegalia, luego te hablan de una pancitopenia que será pues debido a ese hiperesplenismo. Nos dicen después que la porta está tremenda, 15 milímetros, que el bazo 14 centímetros de bazo, eso es un super bazo. Y por si alguien tenía dudas, y esto es un dato que bueno, que lo más normal es que nadie lo conociese o casi ninguno hubierais oído hablar de él, al final del todo te dice, y tenemos, se entiende al hacer la ecografía abdominal, áreas hiperecogénicas periportales en tallo de pipa, Eso es un hallazgo muy específico de esquistosoma Manzoni, Eso es una cosa que probablemente pues muchos no lo sabíais, no pasa absolutamente nada. Imagen ecográfica en tallo de pipa. Bueno, pues eso es ya dentro del hígado, en las ramificaciones de la porta, una vez que ya alcanzan la víscera, penetran en el hígado, empiezan a repartirse, es a ese nivel donde se ve esa fibrosis. No pasa nada si esto no se conocía, bastaba la integración de eso, de África más hipertensión portal, esquistosoma Manzoni, no me complico la vida. Pues bien, teniendo en cuenta ese diagnóstico, nos dicen que cuál sería la afirmación falsa. Pues vamos a ver respuestas. Nos dicen que la opción número 1, que el cuadro se podría acompañar de diarrea con sangre y moco y pólipos en el colon. Bueno, pues no somos expertos en esquistosoma, esto es una cosa que a lo mejor lo podemos perdonar, pero podría acompañarse de, suena muy abierto, si estoy en un examen de verdad, eso en principio no voy a desconfiar, por lo menos de entrada. Después, la opción número 2, se adquiere por vía cutánea. Bueno, esto es una cosa que ya puede merecer la pena que nos aprendamos, saber un poquito sobre cómo funciona este esquistosoma. Igual que su primo el egipcio, igual que esquistosoma hematobium, está presente en el agua. Puede ser una charca, puede ser un estanque, puede ser lo que sea. Agua que puede estar ahí estancada y por algún motivo entras en contacto con ese agua.
Si hay alguna pequeña herida en la piel, alguna solución de continuidad, pues se lo pones todavía más fácil. Penetra a través de la piel y con el retorno venoso pues ya va a repartirse a donde llegue. Cuando alcanza hígado, pues es donde le gusta estar. El otro lo que le gusta es la vejiga. Cada uno pues encajará mejor en su órgano diana, pero acordaos, penetra a través de la piel. Aguas contaminadas, ese es el foco típico. Que no hace falta que te venga un mosquito del género no sé qué, no. Contacto directo a través del agua. ¿Qué bicho? ¿Qué bicho podía suceder algo parecido? Pero que tenemos en España y que no hay que ir tan lejos, no es algo tan exótico y que ha salido en el MIR recientemente. Uno que te puedes poner amarillo, ictérico perdido cuando afecta hígado. Uno que puede dar sufusiones o hemorragias conjuntivales, que tiene que ver con aguas estancadas, enfermedad de los arrozales, acordaos, en campos de arroz clásicamente donde se describía. ¿Cuál era? Hay que sabérselo, Leptospira. La leptospirosis también entra a través de la piel, pequeñas heridas, etcétera. Se lo pones más sencillo cuando estás en contacto con él en aguas estancadas. La leptospirosis también tiene un mecanismo similar. Lo que pasa es que pues hay que viajar a África. Esto es una cosa como más exótica, como más de viajeros. También existe, por cierto, Schistosoma mannsoni. También lo puedes encontrar en el continente americano. Allí también lo hay. Es originario de África. ¿Cómo llegó a América? En barco. Llegó en barco. Durante varios siglos se traficó con seres humanos, se traficó con esclavos procedentes de África, se llevaban a América, norte trabajando en campos de algodón, etcétera, y en otras regiones también, pues esa fue la forma como llegó Schistosoma mannsoni a América, pero originariamente acordaos que es de África, igual que el hematobium, que es el egipcio. Bien, pues la opción número 2 pues tiene razón, dice a la 3. Produce hipertensión portal intrahepática sinusoidal. Mentira, mentira. Acordaos, las sinusoidales son muchas de ellas. La lista más numerosa de hipertensiones portales encajaría aquí. Aquí están muchas de la cirrosis, pero cuidado, cuidado. Es típico ejemplo de libro de pre-sinusoidal. Si tienes que saberte un solo ejemplo de hipertensión portal pre-sinusoidal aquí en espacio portal, que sea este, hasta más importante que el metotrexato. Aunque el metotrexato sea una cosa mucho más corriente, mucho más común. Acuérdate, el Mannsoni suele encabezar esa lista en muchos libros de digestivo. Así que por eso la 3 es la que miente. Y bueno, la 4 dice que el tratamiento es praziquantel. Si quieres aprovechar la oportunidad para aprendértelo y después, dentro de unos días, olvidarlo, pues ahí lo tienes. No es tan importante, pero acordaos, eso es hipertensión portal pre-sinusoidal, origen africano y ya está. No hace falta que sepas mucho más sobre este bicho. Bien, pues borramos la pizarra y pasamos a, cómo no, otra pregunta rara, otra pregunta exigente, otra pregunta de enfermedades infecciosas, que está no muy lejos, que es la siguiente. Dice, muchas son las parasitosis y en concreto las helmintiasis que se empiezan a ver en servicios de infecciosas pues, procedentes de otros países, porque la gente viaja más por la globalización y por ese tipo de historias. Y nos dicen, atención, esta es la pregunta, es teórica, en realidad dice, ¿cuál específicamente llega a vía biliar y te puede producir colangiocarcinoma? Y esto es complicado. ¿Por qué? Si sabes algo sobre parásitos que te pueden llegar a vía biliar y producir a largo plazo un colangiocarcinoma, hay uno que probablemente te suene mucho más que el que te cuentan aquí, que es, cuidado, ¿cuál es? Colangiocarcinoma, parásito en vía biliar que da colangiocarcinoma. ¿Cuál es? Clonorchis sinensis, la clonorquiasis digestiva, Clonorchis sinensis. Ese es el típico, ese es el clásico que llega a vía biliar, predispone a colangiocarcinoma y ese es el primero que te tienes que saber. ¿Cuál es la dificultad de esta pregunta? Ya saber que Clonorchis sinensis puede dar eso, a largo plazo colangiocarcinoma, pues ya es exigente, no todo el mundo a lo mejor se lo sabe, pero esto es más raro todavía. ¿Por qué? Porque te han puesto un primo del Clonorchis sinensis. Estos bichos, el Clonorchis sinensis y su primo que vamos a ver ahora, son originarios de Asia. Esto es en Asia, de donde tiene que venir el paciente si te quieren contar un caso así. Acuérdate, clonorquiasis, clonorquiasis digestiva, colangiocarcinoma. Y un dato más, y esto merece la pena que lo recuerdes por si acaso, se vincula a peces de agua dulce. El ciclo vital de ese parásito no solamente están los peces, también pasa por otro tipo de animales que no vamos a entrar, pero si llega al ser humano es porque te comes un pez procedente de agua dulce, probablemente pues poco cocinado,
El pez que te cuentan normalmente va a ser la carpa, si quieren ser aún más específicos. Bueno, pues clonorquiasis digestiva, Clonorchis sinensis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que de las opciones que te han dicho, pues no hay ninguno que sea Clonorchis sinensis. El que te han puesto más parecido es la opción número 1, el Opisthorchis viverrini, que es muy parecido. Todo lo que he dicho del Clonorchis sinensis lo puedes aplicar perfectamente a la opción 1, como si fuesen lo mismo. Enseñanza de esta pregunta, pues el nombre del primer parásito, el viverrini, que se parece mucho, aunque es otro género, es otra especie, pero están genéticamente emparentados. Entonces, bueno, pues la 1 sería la respuesta correcta. Eso es lo que se vincula a ese cáncer de vías biliares. Vamos a ver otras posibilidades. Dice la opción número 2 que Schistosoma mannsoni, ya lo hemos dicho, el origen es africano, ese lo que da es patología dentro del hígado, no en vías biliares, dentro del propio hígado, es intrahepático y más exactamente pre-sinusoidal, espacio porta. La opción número 3, ya hemos dicho también, Schistosoma hematobium, jardinero, egipcio, que orina sangre cíclicamente, y la opción número 4, Anisakis. La verdad es que el pobre Anisakis en su día era una cosa exótica en el MIR, cuando lo preguntaban que si ha comido pescado crudo, boquerones en vinagre, no sé qué, anisakis. Eso ahora mismo, el anisakis al lado de los bichos que están preguntando últimamente, es algo del día a día casi ordinario. Ahora mismo hay cosas mucho más lucidas, como el Opisthorchis viverrini de esta pregunta. Bueno, nada más, esta la vamos a dejar, no hay más que decir sobre ella. Y ahora vamos a otra, también de infecciosas, que es muy dura, muy dura. Pero es un cuadro clínico tan sumamente típico que una vez que lo ves, si comprendes un poco lo que está pasando, ya no lo vas a olvidar. Fijaros, es la pregunta del brasileño. Te dicen que un paciente de 52 años, que es originario de Brasil y viene con muy mal estado general. Después, cuando expliquemos un poquito el cuadro, vais a comprender que decir muy mal estado general es casi un eufemismo. El paciente llega muerto, prácticamente muerto. El cuadro que vamos a contar tiene una tasa de mortalidad superior al 80% y en algunos libros superior al 90%. Es algo tremendo, es fulminante, es exagerado. Bien, pues nos dicen que tiene un síndrome febril de 23 días de evolución y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cosas de él que nos dicen relevantes, aparte de que es brasileño, nos dicen que es agricultor. Te lo están poniendo pues más en bandeja. Están diciendo medio rural, ya no es solamente el continente en el que vive, sino además medio rural. Empieza a pensar en bichos extraños, empieza a pensar en cosas que no existen en tu medio y te cuentan que además tiene infección por VIH. Y es importante que te digan esto, porque esta enfermedad que vamos a estudiar aquí, cuidado, la respuesta correcta es la 4, es un Strongyloides stercolaris, el que está produciendo este cuadro, es muy típica de inmunosuprimidos. Esto es muy difícil que te lo encuentres en un paciente que tenga unas defensas normales. Esto es algo que, fijaros cómo después nos confirman que sí, que tiene unos CD4 de 70, que tiene una ligera eosinofilia y además, para colmo de males, una bacteriemia por enterobacterias. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque la eosinofilia que tiene tal, pues las enterobacterias, las pobrecitas, no tendrían por qué justificar esa eosinofilia. No sería muy esperable. Cuando alguien tiene eosinofilia, piensas en algún parásito, preferentemente algún gusano, y gusano es el que produce estas cosas. ¿Cuál es el cuadro que presenta este paciente? Mira, aquí hay varias maneras de enfocar esta pregunta. ¿Qué pasa si llego al examen y me preguntan esto y no tengo preparación? No pasa nada. Si esto en el libro de infecciosa pues te cuentan algo. Lo que pasa es que en el libro de infecciosa cuentan muchas cosas sobre parásitos y puede ser que no te acuerdes de todas. Esta pregunta te podrías haber defendido, aunque a lo mejor no sepas mucho. Porque mira, aparte de que el paciente está malísimo, porque te están contando que está malísimo, te han dicho un dato muy importante y es que tiene eosinofilia. Entonces, la eosinofilia sabes perfectamente a qué vincularla. Hay enfermedades que dan eosinofilia y que no son parasitosis. Eosinofilia puedo encontrármela en un paciente asmático, a lo mejor podría encontrarme eso, ciertas alergias, o en el Churg-Strauss, en cosas así, pero si vinculo la eosinofilia a algo en infecciosas, tiene que ser un bicho de estos, un parásito, y mejor aún, pues un gusano. Y aquí de las cosas que me cuentan, ¿tú crees que la opción número 1, el citomegalovirus, te va a justificar esa eosinofilia? Eso no es algo que pienses ser un virus precisamente cuando te lo cuentan. Y aparte, si te quieren contar CMV en un paciente así de inmunosuprimido, ¿qué te suelen contar en el MIR si quieren eso?
Es una retinitis por CMV, como han hecho toda la vida, a veces incluso con fotografía, pero ya está, una vez que hay una foto de una retinitis por CMV, pero ni mucho menos este cuadro te suena a citomegalovirus, aunque no sepas nada. Eosinofilia, la 1 no es, la 2, Mycobacterium tuberculosis. A ver, ¿Mycobacterium tuberculosis es un gusano? No. ¿Es un parásito? Tampoco. Es otra cosa. Es una bacteria muy peculiar, ácido alcohol resistente y esa cosa. Pero eso, ¿te suena que de eosinofilia ni por asomo? Mycobacterium tuberculosis, pues no marcas la 2. Después, la opción número 3, Leishmania donovani. Hombre, esto ya estamos en el capítulo de los parásitos, pero vamos a ver. ¿Para tener Leishmania donovani hace falta hacer un viaje tan largo? Que seguro que allí hay leishmanias y a lo mejor, como no me he estudiado el tema, tendrán leishmanias hasta más terribles que las nuestras. Pero aquí hay leishmania, en España hay leishmania. Los perros se vacunan contra leishmania, ¿eh? Aquí tenemos eso. Y por eso, ¿tú crees que si quieren que sea eso, te van a contar un paciente brasileño? Que viene de allí, del campo, además te lo han dicho. No solamente te dicen que es brasileño, sino que además vive en Paraná. Muy bien. A ver, si quieres una leishmania, con que te vayas a Ciudad Real, a Toledo, o Albacete, te vale, allí tienes, y aquí donde vivas hay leishmania, no te compliques la vida. He dicho esa zona, pues porque en La Mancha pues hay a lo mejor un poquito más, pero ya está, olvídate, no te líes, no te líes. Aquí, eosinofilia, ¿cuál hay que marcar? Pues la más rara, el bicho más raro. Y sabes que leishmania es una cosa que está en tu medio, pues pon la 4 y aciertas y ya está. Y luego si quieres, pues comentas con algún compañero, pues qué rara la pregunta del estrongiloides. Vamos a ver qué es lo que le pasa exactamente. La respuesta 4 es la correcta, como decimos. Vamos a ver. ¿Qué hay que saber sobre este bicho? Este bicho, desde el principio de los tiempos, ¿qué tiene que pasar para que entre en mi organismo? El estrongiloides stercolaris. Fíjate qué nombre más halagüeño tiene. Estrongiloides stercolaris. Sugiere a estiércol, evoca estiércol, por no llamarlo de otra manera, menos técnica. A ver, ¿qué tiene que pasar? A través del agua, a través del agua. Me baño en un agua contaminada y podría ser en el caso de este paciente, porque te cuentan que vive de una zona rural, pues a lo mejor hay un agradable estanque o un lago o lo que sea. Bien, entra el bicho a través de mi piel y una vez que entra a través de mi piel, fijaros qué ciclo vital más curioso tiene este estrongiloides. Entra a través de mi piel, retorno venoso, cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar y llega a los pulmones. Y allí, atención, allí llega a los pulmones y allí la larva se queda, que le gusta estar en los pulmones, no me preguntéis por qué, pero le gusta estar en los pulmones, y esa larva empieza a desarrollarse, empieza a multiplicarse y empieza a trepar, empieza a subir. Es un gusano. Esos gusanos empiezan a trepar por las bronquiolos, bronquios, tráquea, empiezan a subir y ya sabéis que las secreciones respiratorias pues se degluten todos los días deglutimos mucosidad bronquial procedente tal, cada vez que tosemos, etcétera. Bueno, pues todo eso yo lo degluto, baja por tubo digestivo, estómago, intestino delgado y una vez que llega al intestino delgado se clava en la pared del intestino delgado, puede abrir eventualmente la puerta, alguna enterobacteria, cuando ya esto es como un caballo de Troya. Esto lo va haciendo muchas veces, esta reinfección de la piel, a los pulmones, o degluto las infecciones, las secreciones respiratorias, llega a intestino delgado, después aprovecha para ir a sangre otra vez, y a través de la sangre llega otra vez a pulmones, en los pulmones más gusanos todavía, y al final, pues, no. Síndrome de hiperinfestación se llama eso. Síndrome de hiperinfestación, llamado también en algún libro síndrome de hiperinfección por estrongiloides stercolaris. ¿Qué es lo que sucede? Ese ciclo se repite muchas veces. Y mientras soy inmunocompetente, pues no me doy cuenta del problema. Muchas veces no se expresa o da una clínica muy larvada y bueno, pues no llama la atención. ¿Qué sucede? Tengo todo el organismo plagado de estrongiloides stercolaris. Todos mis órganos tienen ya ese bicho. Pulmones y tubo digestivo y se va a músculo y se va a todas partes. Y un buen día me infecto por VIH o me das corticoides o me das un fármaco inmunosupresor, lo que sea. Y ahí es cuando se pone de manifiesto, y se pone de manifiesto todos a la vez, una barbaridad, una barbaridad. Empieza a aflorar, empieza a manifestarse en todo el organismo, por eso tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, por eso hay eosinofilia, al fin y al cabo esto es un parásito, y por eso tienes bacteriemia por enterobacterias. Entre otros sitios, va a estar en tubo digestivo,
cuando ese bicho cobra fuerza porque tu inmunidad se ha debilitado, va a producir pues microheridas, microabrasiones ahí en tu tubo digestivo, puede ser que entren las micobacterias para ayudarle más todavía y por eso pues tiene una mortalidad tremenda. Él solo ya te podría perjudicar mucho, pero es que además suele asociarse por eso, suele vincularse a infecciones por bacterias del tubo digestivo porque les abre la puerta. Entonces, pues una mortalidad que es cercana al 100% en algunas series, es tremendo. Pero bueno, pues aquí las cosas que nos cuentan pues son bastante de libro. De hecho, fijaros que te dicen 2 veces que viene de Brasil. Te están contando un medio donde está presente. En América del Sur existe este bicho, Strongyloides stercolaris. Te dicen que es brasileño al principio y después te insisten por segunda vez que vive en Paraná, entre paréntesis, Brasil. Si te insisten 2 veces en el mismo enunciado en la procedencia de un paciente, seguro que es algo que no estás acostumbrado a ver. Es algo que viene de por allí. Y bueno, pues la respuesta correcta sería la 4 como decimos. No hay que liarse más, acordaos lo terrible del cuadro, acordaos que es un caballo de Troya y como buen parásito te va a dar eosinofilia y lo más probable, tristemente, es que no vivas para contarlo porque es gravísimo, gravísimo. Bien, pues dejamos la pregunta en cuestión y bueno, ahora vamos a ver alguna otra cosilla que no sea de infecciosas, que ya hemos visto muchas. Y entre la selección de hoy tenemos una pregunta de hematología, 2 preguntas de hematología realmente, una de ellas es sobre el síndrome de CIBE. Bien, vamos a ver. ¿Qué hay que saber sobre este síndrome? Fíjate, aquí lo que te plantean no es un caso clínico, simplemente en qué consiste este síndrome de CIBE, qué es lo que ocurre aquí. Vamos a ver. Esto es un cuadro muy raro. No quiero que nadie se líe en exceso con este síndrome. Lo que tienes que vincular, eso sí, en tu cabeza, el CIBE, alcohol. El paciente es muy probable que consuma alcohol y de forma continuada y de forma bastante abusiva. No hay mucho CIBE sin alcohol. De hecho, el CIBE es una rareza, hay pocos casos publicados en la literatura. Pero ¿qué sucede? Que el MIR se ha enrarecido y que además el CIBE tiene una foto típica que vamos a comentar. Vamos a ver. Tú imagínate que durante mucho tiempo, durante muchos años y con mucha frecuencia, mi sangre se llena de esto, alcohol, de forma sostenida. Una de las cosas que hace el alcohol, ¿qué es? Para el hígado muy bueno no es, como sabemos de sobra, pero además el alcohol crónico se vincula a un tipo de dislipemia. La gente que consume alcohol con mucha frecuencia suele tener los triglicéridos altos, bastante altos, incluso pueden llegar a estar. Pero fíjate, estos ingredientes. Tenemos alcohol en sangre, con frecuencia. Tenemos hipertrigliceridemia. Bueno, pues en unos cuantos elegidos, porque ya digo que esto es una rareza, que no penséis que el CIBE le va a ocurrir a todo aquel que bebe alcohol y tiene los triglicéridos altos, ni mucho menos. Esto es una cosa que ocurre muy de vez en cuando y que llama la atención. Pues, ¿en qué ambiente viven los hematíes? Están por ahí flotando en sangre, de acuerdo, pero sus membranas están hechas de lípidos. ¿Qué sucede? Si yo te doy algo que es liposoluble, y esto de aquí es liposoluble, el alcohol es liposoluble, el alcohol solubiliza las grasas, puede ser que esas membranas de tus hematíes se hagan más proclives, más propensas a que les integres nuevos lípidos. Esto es algo que solubiliza las grasas de las membranas. Claro, pues si el hematíe, que está pequeñito, redondo, con forma de lente bicóncava, hago sus membranas más solubles, más raras, químicamente no se comportan como siempre, y tengo en sangre una cantidad importante de triglicéridos, pues puede ser que estos triglicéridos, según va pasando el tiempo, se vayan incorporando a la membrana del hematíe. Y esa membrana del hematíe pues ya no va a ser pequeñito, redondo y con forma de lente, no, va a ser horroroso, deforme, amorfo, un poco más grande, y se convierte en esto. Hace algo así. Algo así, más o menos. Esto es lo que se llama un acantocito. Acanto quiere decir espina, se vincula al vegetal, es el acanto que usaban los griegos, está para decorar los templos. Bueno, pues acanto es espina, acordaos, pues, hematíes con espina, acantocitos. Bien, pues esto es muy característico, esto visto una vez, vistas todas, que he pintado las espinas quizás pues muy exageradas, fijaros cómo es un auténtico acantocito, aquí se ven acantocitos en este frotis. Bueno, pues esto es una de las cosas que te podrían aparecer en un síndrome de CIBE. Fijaros
de las opciones que nos dan, pues resulta que ninguna de ellas menciona los acantocitos. No lo hace, pero podrían hacerlo, ¿eh? Fíjate cómo la opción número 2, que es la correcta, te cuentan cosas que sí encajan con lo que hemos hablado. Dice, esteatosis hepática, es muy factible. Gente que consume alcohol, gente que tiene hipertrigliceridemia, no es raro que con el tiempo se complique con cierto grado de esteatosis hepática. Esto integra parte del CIBE. Nos dicen después que tiene una anemia hemolítica. ¿Por qué será? ¿Qué crees que piensa el bazo cuando estos hematíes raros, amorfos, deformes pasan por ahí? Una de las funciones que tiene el bazo es limpiar del torrente sanguíneo aquellos hematíes que ya no funcionan, que están envejecidos, que están deformes, pues fuera, al cementerio. Se acabó el hematíe, hemólisis. Debido a eso, a esa rareza morfológica, el bazo pues se lo come. Después nos dicen hipertrigliceridemia. Bueno, pues lo que decíamos, esto es algo muy del CIBE y suelen ser pacientes que además beben y mucho. Así que bueno, pues esa sería la triada. Acordaos, es más o menos probable que se acuerden de él porque tiene una morfología muy típica. Hay más causas de acantocitosis, por supuesto, pero el CIBE es una de las más sonoras, ¿eh? Como esto pues tiene participación posible en el bloque de digestivo y también en hematología, pues hemos puesto esta pregunta para recordarlo y ya está, no nos vamos a liar más. Así que la respuesta correcta pues sería la 2 y listo, ¿eh? Bien, otra pregunta de hematología, borramos esto porque hará falta la pizarra. Que es bastante, perdón, se me ha caído el borrador, bastante más normal que la del CIBE, es la del Waldenström versus mieloma. Esto puede pasar, de esto han caído ya varias preguntas en el examen. Dentro de las diferentes enfermedades que pueden dar un pico monoclonal, el mieloma es el más preguntado, pero de vez en cuando intentan liarte con otras que se pueden parecer, que tienen diferencias, como el Waldenström. Vamos a ver aquí en esta pregunta, fijaros, una mujer de 72 años, viene porque tiene pues un pico monoclonal en sangre, un deterioro del estado general, y nos dicen que bueno, pues hay unos leucocitos de 12.000 y pico, tal, una hemoglobina de 10, un volumen corpuscular que es normal, 85, y nos dicen que bueno, que cuál sería el diagnóstico más probable. Y fijaros entre las opciones. Aquí hay dos que automáticamente me voy a quitar de encima. Fijaros la 4. Esta no se puede marcar, dice la 4, un linfoma no Hodgkin folicular. Vamos a ver. Del linfoma folicular deberías saber cosas. Linfoma folicular, ya sabéis que es un linfoma que es de un carácter bastante indolente. Te van a contar una persona mayor, puede estar décadas con el linfoma y a lo mejor no se muere de eso porque progresa muy despacito, pero desde luego si tienes que saber algo del linfoma folicular, no va a ser que tiene un pico monoclonal, porque no lo tiene, ¿eh? No hay pico monoclonal en el linfoma folicular, sería algo de publicación si eso sucede. Y el linfoma folicular a lo mejor no sabes muchas cosas sobre él, pero sí lo suficiente para saber que no forma parte de ese capítulo. Eso no creo que ninguno se lo haya planteado seriamente. Otra cuestión también sobre el linfoma folicular, esto se ha preguntado, ¿qué translocación es típica del linfoma folicular? Translocación 14-18, que eso afectaba al BCL2, eso hay que saberlo, eso se preguntó. Bueno, la 4 por tanto no sería, la 1, la 2 y la 3 ya sí que forman parte de ese capítulo, gammapatías monoclonales, etcétera, pero la 1 pues no la voy a marcar. La 1 es verdad que puede haber un pico monoclonal, pero ¿por qué la opción número 1 no justificaría nunca este cuadro? Una gammapatía monoclonal de significado incierto, tienes un pico monoclonal, pero no tienes nada más. No da ningún tipo de clínica, no va a dar alteraciones tampoco en el hemograma. Entonces, por ese motivo aquí viene con un deterioro del estado general y con un hemograma que tiene rarezas y linfocitos atípicos y no sé qué, pues no puedo marcar la opción 1. Aquí la duda razonable es o mieloma o Waldenström, eso es lo típico que intentan liarte muchas veces. Bueno, pues vamos a recordar alguna cosilla. El mieloma. El mieloma puede producir picos monoclonales de diferente tipo. Hay mieloma IgG, que es el más frecuente, pero también hay mieloma IgA y otros mielomas. Con todas las inmunoglobulinas se ha descrito mieloma. Pero atención, el mieloma da ganglios, el mieloma. Eso es una cosa que han preguntado muchas veces. ¿El mieloma da ganglios, da adenopatías? Pues no. Eso sería muy raro encontrarlo en la exploración de un paciente con mieloma. No es lo que preguntan aquí, pero vamos a partir de lo básico. ¿Qué célula, por cierto,
¿Qué célula es la célula tumoral en un mieloma múltiple? Célula plasmática. ¿Dónde vive la célula plasmática? Vive en médula ósea, ahí es donde vive. No hay células plasmáticas prácticamente en sangre, alguna suelta, pero es muy raro. No hay células plasmáticas prácticamente en ganglios linfáticos. Alguna puede haber suelta que esté por ahí despistada, pero no hay, eso no es predominante, ni mucho menos en ganglios linfáticos. Por ese motivo, si yo tengo un mieloma múltiple, ¿dónde es esperable que esté el problema? Pues en médula ósea habrá muchas de esas células plasmáticas, y por eso pues en médula ósea y el hueso que está al lado, pues habrá lesiones óseas que ya conoces, etcétera, pues típico. Pero no va a dar ganglios, ¿eh? Eso no es algo del mieloma. Sin embargo, Waldenström no son células plasmáticas, célula tumoral. Es una célula que es un grado menos de diferenciación. Justamente es la célula linfoplasmocitaria. Da igual. No es célula plasmática, es algo previo. Se llama linfoplasmocitaria. Da igual. Linfo, lo que sea. Ese sí le gustan más los ganglios. Cuando tengo un Waldenström es como un mieloma en algunas cosas. Voy a tener un pico monoclonal alta, van a compartir capítulo remato, pero acuérdate, en el Waldenström sí que puedes tener ganglios. Esa diferenciación celular que es anterior a la plasmática sí que le capacita para estar más en ganglios, para estar a gusto en ellos, para acumularse en ellos, ¿eh? Ahí sí, por eso el Waldenström da adenopatías. Otra diferencia con el mieloma suele ser IgG, acordaos, el Waldenström, aparte de que sí que puede dar esos ganglios, va a ser IgM, la IgM del Waldenström, pues aquí está. Vamos, la IgM del Waldenström y todas las IgM son pentaméricas. Una estructura así, que es 5 veces más grande que la IgG, que es un monómero, pues esto tiene más dificultad para salir del torrente sanguíneo, ¿eh? Va a estar preferentemente en territorio intravascular, y de esto hay mucho. Y las proteínas ya sabéis que aumentan la viscosidad sérica, la viscosidad sanguínea. ¿Qué sucede entonces? En el mieloma, en algún caso te puedes encontrar síndromes de hiperviscosidad. Eso a veces pasa en el mieloma, pero no es muy corriente. En el Waldenström, sin embargo, como es una inmunoglobulina que es tremendamente grande, que prácticamente no sale de los vasos, pues la sangre se va a convertir en natillas en cuanto a la textura. Se va a hacer muy viscosa. Por eso es muy frecuente en el Waldenström que haya síndrome de hiperviscosidad, cuando hay suficiente cantidad de este anticuerpo, de esa IgM. ¿Qué más cosas? Y esta es la clave de esta pregunta. Otra diferencia crucial entre mieloma y Waldenström. Fijaros lo que nos cuentan. Tiene unos leucocitos de 12.500, no es una barbaridad, pero sí es una leucocitosis ya. Nos dicen que tenemos linfocitos atípicos en sangre, nos dicen, cuidado aquí. El mieloma no va a afectar, no se va a expresar fácilmente en sangre periférica. Pudiera hacerlo al final del todo, cuando la enfermedad está muy avanzada, en los casos que avance tanto, pero no suele ser lo habitual, y mucho menos al principio. El paciente está recién diagnosticado, es una cosa que no es conocido de nosotros desde hace 10 años, ni mucho menos. Cuidado, el Waldenström sí se expresa con frecuencia desde el principio en sangre periférica, el mieloma no lo hace. Y esa es la clave que tienes que buscar aquí para que la respuesta correcta pues sea la 3, Waldenström y no mieloma. Cosas de Waldenström y no de mieloma. Repetimos, adenopatías, IgM, hiperviscosidad, expresión en sangre periférica, como sucede en esta pregunta. Si alguien la ha fallado, pues no pasa nada, mientras la duda fuese entre mieloma y Waldenström, que era la duda razonable. ¿Que alguien ha tenido alguna otra duda? Pues coño, pues no pasa nada, todavía esto no es el MIR, pero que se mire ese capítulo por si acaso, porque esto cae, el mieloma, como sabéis, cae, y hay que saber distinguirlo de otras cosas. Bueno, pues nada, dejamos esto, y ya, para terminar, nos vamos a una pregunta de nefrología, una pregunta sobre iones, que tiene forma de caso clínico. Nos hablan, fijaros, de una paciente de 25 años que tiene antecedentes psiquiátricos. No nos dicen cuáles, pero tiene antecedentes psiquiátricos. Seguro que eso alguna importancia tendrá para el final de la pregunta, para resolverla. La cosa es que consulta por malestar general, no refiere vómitos. Una cosa es que no refiera vómitos y otra cosa es que no haya vomitado. Después lo vamos a entender. Porque hay gente que cuando se enfrenta a esta pregunta, pues dice, pues vómitos no puede ser, la 2 no va a ser, si es que no refiere vómitos. Ya, pero te han dicho que hay antecedentes psiquiátricos. A lo mejor por algún motivo, pues los quieren negar. Ahora lo entenderemos. Dice,
Tenemos un sodio de 122, un potasio de 3,3, un bicarbonato, atención, de 33. Estamos ante una situación de alcalosis, una alcalosis metabólica, bicarbonato 33, la osmolaridad 2,65 y atención, aquí está la clave, cuando te pregunten el origen de una alcalosis, hombre, si es una alcalosis respiratoria es muy fácil. Una alcalosis respiratoria ya sabes cuál es el origen. Una alcalosis respiratoria es por hiperventilación. Tendrías una PCO2 baja en sangre. Cuanto más ventilo, pues más baja la CO2. Pero no, esto es una alcalosis metabólica. Esta alcalosis es por la retención de bicarbonato que está en 33. Bien, pues aquí. Cuando te plantees el origen de una alcalosis metabólica, vete a la orina. Vete a la orina. A ver qué está pasando ahí. Vete a la orina. Y aquí, fijaros, me dice que ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? El bicarbonato en sangre es 33 y el cloro en orina, cuidado, es de 5. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Ese cloro es el que delata a estas pacientes. Cuando tú veas eso, una alcalosis metabólica, tienes que, a grandes rasgos, distinguir qué está pasando con el cloro. En una situación de alcalosis, ¿qué sucede? Vamos a ver. Si yo en sangre empiezo a retener una carga negativa, como es el bicarbonato, habrá de alguna manera que compensar esto. Si retengo mucho de una carga negativa, probablemente por alguna otra vía pierda otra carga negativa, por aquello de mantener el mismo número de cargas, principio de la electroneutralidad sérica. Si yo acumulo en sangre mucho bicarbonato, una cosa que podría ocurrir, por ejemplo, es que mi riñón eliminase cloro. El riñón puede manejar cloro, y puedo perder más o menos cloro pues a mi conveniencia para compensar estas cosas. Vete a la orina y mira cómo está el cloro. Cuando tengas un paciente o una paciente con una alcalosis metabólica, bicarbonato elevado en sangre, vete a la orina a ver cómo está el cloro. Si el cloro está elevado en la orina, es que estamos perdiendo un exceso de cloro a través de la orina, o puede ser todo lo contrario. Si el cloro no se está perdiendo por la orina, probablemente por algún otro sitio se esté perdiendo. Porque a lo mejor lo que sucede es lo siguiente y es a la inversa. Esto puede ser, y de hecho es el mecanismo en este caso. Si yo vomito, ¿qué pasa? Si yo vomito, estoy perdiendo ácido clorhídrico a través de los vómitos. Aparte de líquidos, pero ácido clorhídrico. ¿Qué sucede? Si yo elimino cloro, en este caso a través de los vómitos, tengo menos cloro cada vez, va bajando el cloro en sangre, precisamente por lo mismo, principio de la electroneutralidad sérica, ¿qué va a hacer el riñón o qué puede hacer el riñón para compensarlo? Y esto es más común incluso que lo que hemos dicho antes, que es al revés. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a retener bicarbonato. Si yo pierdo una carga negativa de forma importante a través de los vómitos, pues va a intentar retener bicarbonato para que las cargas negativas que estoy perdiendo se compensen con otras que puedo retener, precisamente para eso, para compensar. Entonces, si pierdo cloro, intento retener bicarbonato. A veces, a lo mejor, la pérdida de cloro pues, puede ser por la orina. Si yo consumo diuréticos, me das furosemida o me das tiacidas, eso incrementa las pérdidas urinarias de cloro. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué es lo que pasa cuando tomas furosemida o cuando tomas tiacidas? Yo tomo furosemida, tomo tiacidas, orino un exceso de cloro, eso es una de las cosas que suceden, orino un exceso de cloro, automáticamente los túbulos renales hacen lo que tengan que hacer, da igual el mecanismo exacto, para reabsorber bicarbonato. Cada carga negativa que pierden, reabsorben una carga negativa. Y de esa manera los diuréticos de Lassa y las tiacidas tienden a producir alcalosis metabólica. Y es por eso, esas pérdidas de cloro, el riñón, el túbulo, más concretamente, la compensa reteniendo bicarbonato. ¿Por dónde está perdiendo el cloro aquí? Pues fíjate, de las opciones que me dan, la número 1, no me la planteo. Dice, toma crónica de laxantes, no me lo planteo. La toma crónica de laxantes quedaría diarrea y la consecuencia sería acidosis metabólica. En la diarrea perderías bicarbonato a través de las heces. No habría un bicarbonato alto en sangre. La opción 1 pues no es muy factible. La 4, un CADH no me daría alcalosis ni acidosis. Eso es verdad que puede afectar a otras cosas, pero no va a modificar el bicarbonato. Por eso no voy a marcar la 4. O es la 2 o es la 3. Entonces, fijaros, la diferencia entre la 2 y la 3, tanto los vómitos, donde pierdo cloro, como la 3, diuréticos,
que me hacen perder cloro por la orina van a acompañarse de una retención de bicarbonato. Las dos, tanto la 2 como la 3, pueden producir eso, una alcalosis metabólica. ¿Pero en qué se diferencian? ¿Por dónde pierdo el cloro? ¿Por dónde pierdo el cloro? ¿Por dónde se ha ido ese cloro que está obligando a mi riñón a retener ese bicarbonato? Puede ser que lo esté perdiendo a través de los vómitos, puede ser que lo esté perdiendo a través de la orina. Son las opciones que me dan. Vamos a medir cloro en orina. Si yo estuviese tomando furosemida, tendría que haber bastante cloro en orina. Como no estoy tomando furosemida, lo que estoy haciendo es perderlo por otra vía, lo que estoy haciendo es vomitar. La respuesta correcta pues sería la 2. Cloro, atención, una cosa. ¿Cuánto es el cloro normal en orina? No te compliques la vida, no te compliques la vida. El cloro en orina es sumamente variable. ¿De qué depende? Pues de cómo estén otros iones. Por el riñón puede perder más cloro, puede perder menos cloro, depende también de la dieta. Si yo ingiero pues mucha sal, por ejemplo, ácido clorhídrico, NaCl, pues ese cloro el riñón pues intentará eliminarlo más. Si consumo menos cloro en dieta, menos cloro en el ingesta a través de líquidos o como sea, pues el riñón pues puede perder menos. Es una cosa muy variable, es igual que el sodio en orina. ¿Cuánto es el sodio en orina normal? Hay un rango muy amplio. Pero aquí no me interesa el rango, no tienes que saberte de memoria cifras en esta pregunta. Vamos a ver, recordemos las cifras en sangre, eso sí que me lo tengo que saber, de determinadas cosas. Sodio en sangre, 135, 145, esto sí lo tienes que saber. Potasio en sangre, depende del laboratorio, pero más o menos pues de 3 a 5,5, de 3,5 y 5,5, por ahí anda la cosa, según laboratorio. Pero cloro, esto sí, cloro en sangre, no en orina, en sangre. Fácil. ¿Cuál es el símbolo químico del cloro? Este no. Pues completas. 100, más o menos, 100. Aproximadamente el cloro en sangre normal es 100, más o menos. Entonces, aunque tú no sepas cuáles son las cifras normales de cloro urinario, que eso me da exactamente igual, lo que sí que puedes comprobar es lo siguiente. Aquí no me dicen cuánto está en sangre el cloro, pero lo que sí que me dicen es que en orina cloro es 5. Cloro es 5. En sangre lo normal es en torno a 100, en orina tiene 5. ¿Eso qué significa? 5 al lado de 100, que es lo que normalmente habría en sangre, pues resulta como muy poco. Da la impresión de que el riñón, de todo ese 100 que está filtrando, en la sangre que filtra por riñón tiene 100, a la orina no llega prácticamente nada. ¿Qué idea te da eso? Que si se está perdiendo, y sabemos que se está perdiendo porque si no el bicarbonato no hubiera subido tanto, pues se estará perdiendo por otro lado. ¿Por dónde? Supongo que será por aparato digestivo, es otra forma de perder cloro, a través de vómitos, como nos dicen aquí. Pero sea como sea, el cloro se está perdiendo por otro sitio. Pérdidas extrarrenales de cloro. Se puede perder cloro también a través del sudor, por ejemplo. Es otra forma de perder cloro. Bueno, pues en este caso, por eso, la respuesta más lógica sería la 2. Vómitos. Por ahí está perdiendo el cloro. Porque casi no queda en orina. Si no lo pierde por riñón, tienes que buscar otra explicación. Y como nos dicen que lo niega, que no refiere a vómitos, tal, cuidado, tiene antecedentes psiquiátricos. ¿Qué tendrá? Muy probablemente, mujer joven que vomite sin que te lo diga, que está negando que vomita cuando muy probablemente lo hace por la analítica que tenemos, pues tendrá un trastorno tipo anorexia nerviosa o bulimia o cosas de la esfera alimentaria, algo que se autoinduzca vómitos y que no le interesa que tú lo sepas, por eso te los niega, pero la analítica está ahí, los datos son esos, así que la respuesta correcta pues sería la 2. Una pregunta exigente, acordado siempre, ante una alcalosis metabólica, plantéate por dónde pierde el cloro. Pregúntale al cloro urinario y lo sabrás, así de sencillo. Bueno, pues nada más con respecto a este simulacro, espero que el siguiente os resulte más liviano. No os prometo nada, en el momento en el que estoy grabando este vídeo todavía no existe el simulacro 21, lo están haciendo, espero que sean más benévolos. Y si no lo son, pues mejor, estamos preparados para todo, lo importante es que el día del MIR sea cuando nos luzcamos. Muchas gracias y hasta la próxima.